Y pues, doctor, quedando con aquella pregunta que sí muchas personas se hacen sobre realmente todo eso que leo de alguna manera acelerado o ese aprendizaje acelerado o esa fotolectura, ¿cuánto de eso realmente puedo retener, memorizar o tener la capacidad de análisis de esa lectura? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen y quiero que me explique sobre ese concepto que muchas veces pues dudamos. Correcto, gracias doctora, porque en realidad cuando nosotros hablamos de lectura, hablamos de comprensión y hablamos de memoria, esos procesos nos los enseñan durante los primeros 12 años donde nosotros no tenemos la capacidad consciente de discernir y de evaluar. Por tanto, nos creemos lo que nos enseñan. Nos enseñan a leer de determinada manera y nosotros pensamos que esa es la única manera de leer. Nos enseñan qué es comprensión. De hecho, comprensión no se enseña en las escuelas en Puerto Rico, muy interesantemente. Comprensión es un proceso que ocurre a nivel subconsciente. Memoria es otro proceso. Lo que mucha gente confunde en Puerto Rico por comprensión es memoria. Entonces ellos leen X material. Si se acuerdan, piensan que fue que comprendieron. Si no se acuerdan, piensan que fue que no comprendieron. Déjeme explicarle cómo se relaciona la velocidad de lectura y el proceso de comprensión. Y eso es un ejercicio que nosotros hacemos en el taller para matar la incredulidad de las personas. Por ejemplo, la gente piensa que si yo no leo, que si yo leo lento voy a comprender más. Nosotros le demostramos que es todo lo opuesto. ¿Cómo se relaciona a nivel científico la velocidad de lectura y el nivel de comprensión? A mayor velocidad de lectura, mayor nivel de comprensión. Aquí en Puerto Rico se piensa que es al revés. Leo lento, comprendo más. No, la ciencia nos ha demostrado que si yo quiero comprender más, tengo que leer más rápido. Lo que sucede en Puerto Rico es que nosotros no comprendemos, nos cansamos y dejamos de leer. Por eso es que si tú le preguntas a la mayoría de las personas si les gusta leer, te dicen que no. No es que no les guste leer. De hecho, las personas que participan de nuestros talleres, muchos vienen, mira, es que a mí no me gusta leer, pero tengo que leer. Bueno, pues entonces vienen porque quieren leer el material que por obligación tienen que leer para sus estudios o para sus trabajos. Cuando salen del taller, entonces desarrollan el amor y el placer por la lectura. De hecho, nosotros hicimos un estudio de medicina nuclear aquí en Puerto Rico y demostramos que la única técnica que activa los centros de placer en nuestros cerebros es la fotolectura. Mientras nosotros estamos leyendo verbalmente, lo que hacemos es nos dormimos. De hecho, es interesante porque nuestras madres principalmente nos enseñaron a leernos para dormirnos. Y ya eso está grabado. Nosotros tenemos que asociar la lectura y la fotolectura a los centros de placer. Por eso, cuando nosotros tenemos un fotolector que puede leerse 10 libros en un fin de semana y nosotros tenemos maratones de lectura donde cada uno lee, analiza, discute 10 libros sobre el fin de semana, la gente piensa que es imposible. De hecho, mucha gente viene a nuestros talleres con mucha incredulidad. Pues sí, ya que dice incrédulo, pues soy una de ellas. Yo llego a los talleres para allá, para el 1900 tanto. En el siglo pasado. Llego a los talleres y como científica al fin, incrédulamente yo decía, esto no puede ser. Yo he estado leyendo mucho y necesito comprender todo lo que leo y él me está diciendo que si yo entro en este sistema, yo voy a poder leer 10 libros en un fin de semana, que yo voy a poder desarrollar unas técnicas y incrédula al fin, pues llegó al taller y para mi sorpresa, realmente cuando yo vi que yo en un fin de semana pude leer 10 libros y no tan solo leerlos, sino pararme al frente y a cada uno de mis compañeros poderle explicar lo que cada uno de esos libros decía, para mí fue sorprendente. Estos son técnicas, pero igualmente digo, son procesos. Tardamos en aprender, no sé, cada quien tarda en aprender su tiempo desde que nace. Como dijo él, son distintas etapas. Pero esto es un proceso y un proceso que funciona y se practica y con la práctica logras todavía mayor perfección. Yo recuerdo, mis hijos eran pequeños y tomaron el taller y en el taller habían niños de 10 años
pero habían personas mayores también y todos salimos leyendo y todos salimos sumamente emocionados. ¿Por qué? Porque, como bien él dijo, la programación que se nos hace desde pequeño, cuando mamá coge el libro para leerte, para que te duermas, eso ya está programando tus células, eso ya está programando tu DNA, y cuando llegas adulto y tienes que leer, ¿qué pasa? Coges el libro y te duermes. Recuerde, somos seres programables, y como seres programables también nos podemos desprogramar o descodificar. Eso es parte de lo que estos procesos logran, pero a toda aquella persona incrédula, yo le exhorto a que se den la oportunidad, porque yo fui una de ellas y hoy, después de más de 20, 25 años, todavía sigo utilizando la fotolectura, y eso es uno de los secretos que me ha permitido poder desarrollar en tantas áreas, a la vez poder desarrollar muchas facetas en mi vida con la rapidez que lo hago. Y es porque mientras uno de mis compañeros, mientras estudiaba ahora hace poco, tenía que tardar a lo mejor leyendo el libro, qué sé yo, una semana, yo lo hacía a lo mejor en varias horas, yo me leía el libro y continuaba con las clases o iba al examen. Esa es la gran diferencia. Y saber las personas que yo conozco que han revalidado gracias a este sistema es lo que me anima a invitarlos a ustedes a que oigan sobre este sistema, porque vuelvo y les repito, para mí es bien importante que tú tengas las herramientas para tomar decisiones en tu vida. Y Noel, doctor, ¿puede explicarnos también si has tenido personas así como yo, tan incrédulas, y qué experiencia han tenido? Doctora, gracias por esa pregunta, porque en realidad le tengo una mala noticia. En realidad, usted no fue la más incrédula. Yo he tenido gente, por ejemplo, uno de los casos que lo voy a mencionar porque es mi amigo, y él tomó el taller cuando yo, una de nuestras entrevistas, cuando empezamos en el 1995, que tú podías leer 25,000 palabras por minuto, que podías leer 5 libros en una hora, que es lo que nosotros enseñamos en el taller avanzado, pues él no lo creía. Él es ingeniero, y voy a decir ya mismito quién es. Él es ingeniero y tenía que leer mucho material. Le hablaron del taller, pero él fue al taller no con la intención de aprender la técnica, él fue al taller con la intención de demostrar que era imposible leer tanta cantidad de información, manejar la información y recordar y hacerla útil la información. Él al día de hoy es el profesor Juan Martínez, es el rector de la Universidad Interamericana. Curiosamente, se convirtió en un fanático de esto. Nosotros fuimos y tuvimos varios años en la Universidad Interamericana de Bayamón ofreciendo estos talleres. Lo más interesante de esto es que él, en su parte personal, ha sido el rector de la Universidad Interamericana que más joven, a menor edad, ha llegado a esa posición. Tenemos una persona que ya no está en la legislatura, pero fue uno de nuestros primeros participantes. Él tenía que hacer unas vistas públicas y tenía que leerse un libro, un mamotreto de 3,000 páginas. Y no había manera. Alguien le recomendó que participara del taller, pero dije, pero ¿cómo yo voy a leer 3,000 páginas en un par de horas? Es imposible. Pero decidió participar del taller. Lo interesante es que él se tardó aproximadamente 1 hora en leerse esas 3,000 páginas, fue a la vista, y en la vista él, hay un dato que él dice, eso está incorrecto, le dice al deponente, y se formó un revuelo porque todo el mundo decía, pero fulano, ¿cómo tú le dices al deponente, que debe ser el experto, que el dato que acaba de decir es incorrecto? Entonces hicieron un receso. Lo interesante es que él abre el mamotreto de 3,000 páginas, lo abre específicamente confiando en su subconsciente, que es el poder de la fotolectura, abre el libro y le dice, señor deponente, usted puede leernos tal página en tal párrafo. Y le dice, y era lo que había en la página que el senador había fotoleído, era lo correcto, y el deponente estaba mintiendo. O sea, el poder de la fotolectura ha sido demostrado ampliamente. Como te digo, nosotros cuando llegamos a Puerto Rico en el 1995, nadie nos quería creer. Ahora que tenemos miles de personas que hemos establecido
el récord de lectura en varias ocasiones en Estados Unidos, especialmente en el 1998, y luego quizás podemos pasar algunas fotos para que la gente vea que son personas reales. Y aquí en Puerto Rico, pues ya hay miles de personas. La razón por la cual yo me siento comprometido a regresar a Puerto Rico nuevamente es porque Puerto Rico necesita lo mejor de nuestras mentes. Y eso es lo que queremos ofrecerle a Puerto Rico, la más reciente investigación científica, las técnicas más poderosas de aprendizaje acelerado y la técnica más poderosa en el manejo de lectura, que es la fotolectura. Sí, y muchas veces, como bien dices, tenemos que, como pueblo, muchas veces, a veces estamos a lo mejor en posiciones menores que otros países, y es precisamente por eso, porque la capacidad de aprendizaje no la llevamos a la par con las nuevas investigaciones y con las nuevas herramientas que hay para poder tener la capacidad, porque muchas veces decimos, es que están más capacitados. No, no necesariamente es más capacitado. Tienen herramientas para sacar lo mejor de toda la información que tal vez tú no tienes porque desconoces. No necesariamente es porque sean más capacitados o más inteligentes. Explíqueme un poquito más sobre eso. De hecho, doctora, gracias por esa oportunidad, porque yo acabo de regresar también de un programa educativo para la ciudad de Texas. O sea, Texas tiene una particularidad, todas las escuelas son charter schools. Por tanto, allí le dan presupuesto adicional en la medida en que las escuelas demuestran que pueden mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, a diferencia del sistema educativo de Puerto Rico, ¿no? Que está basado en que a mayor fracaso escolar, pues más ayuda hay que darle a la escuela. Así que nosotros diseñamos un programa de aprendizaje acelerado para mejorar el rendimiento académico con un resultado extraordinario. Me reafirmo en que los puertorriqueños no es que tengamos menor capacidad, de hecho, Puerto Rico ocupa el lugar número 1 en el mundo en cerebros por milla cuadrada y desarrollo tecnológico, pero el método de lectura que se enseña en las escuelas es del siglo XV, las técnicas de aprendizaje son de siglos pasados. Tenemos que adaptar el método de educación al siglo XXI, pero no podemos depender del gobierno. El gobierno está diseñado así, es responsabilidad individual, son los padres, son los profesionales que deciden, mira, yo quiero lo mejor para mis hijos, yo quiero lo mejor para mí, yo tengo que leer, no voy a regresar a la escuela, yo voy a participar de uno de esos programas que me permita manejar enormes cantidades de información en un mínimo de tiempo y que me permita ser exitoso en la economía del conocimiento. Pues continuaremos aquí en Be Healthy hablando sobre este excelente tema y le vamos a estar indicando cómo usted puede beneficiarse de uno de nuestros programas de aprendizaje acelerado o fotolectura. Así que no se retiren, regresamos en breve.